¿Qué hubiera pasado si la habitación del tiempo era accesible con una llave universal? Parte 3. Si no has visto las partes anteriores, ve a verlas y luego regresa por esta. Continuemos. King Cold junto a las fuerzas Ginyu y lo que tiene de ejército se dirigen hacia la Tierra, en donde los guerreros Z sentirían unas atemorizantes presencias acercándose a su terreno. Los guerreros Z se reunirían en la zona desierta en donde aterrizarán, donde al salir de la nave, Vegeta se impacta y les dice que aquel sujeto podría ser el padre de Freezer juzgando su parecido, ya que su padre le ha contado sobre aquel, y que también aquellos 5 que destacan cerca suyo son las fuerzas Ginyu. Los guerreros habiendo incrementado sus poderes comparado hace muchos años se prepararían para el ataque, así entre Krillin, Ten, Yamcha y Chaos derribando a los más débiles, mientras que Vegeta y Piccolo se encargarían de las fuerzas Ginyu. Al mismo tiempo Goku y King Cold se verían cara a cara. Con que tú enfrentaste a mi hijo y lo mataste, ¿verdad? No me dejó otra opción, y te recomiendo abandonar este planeta si no quieres terminar como él. King Cold se molesta y le dice que se arrepentirá, lanzándose al ataque, mientras que Goku se transforma en Super Saiyajin para enfrentarlo. Krillin, ya habiendo mejorado el manejo del Kaioken, lo incrementaría hasta 5 veces para derribar más fácil a los soldados. Entre Piccolo y Vegeta habrían acabado con Guldo, Rikun, Whis y Butter, mientras que Ginyu resistía como podía a la batalla con el propósito de lograr algo. Y es cuando Vegeta se acerca para dar su golpe final, y Ginyu grita cambio. Así es como Ginyu se apoderaría del cuerpo de Vegeta, pero su poder habría bajado considerablemente. No obstante, sería lo suficientemente elevado comparado a como fue con Goku en la historia original, y es que aún así Piccolo, siendo uno de los probables más poderosos descartando a los Saiyajin, se encontraría debajo del poder de aquel. Vegeta en el cuerpo de Ginyu y muy malherido reaccionaría y les advierte a todos que quien está en su cuerpo es Ginyu. Ginyu reacciona rápido y eleva cuanto puede su poder y se enfrenta a Piccolo. Goku por su lado estaría muy por encima del poder de Cold y le estaría dando una paliza, exigiéndole nuevamente irse del planeta. Pero al paso de aquellos minutos es cuando notaría lo sucedido entre Vegeta y Ginyu. Adelante Saiyajin, mientras sigas exigiéndome irme una y otra vez, tus amigos son los que estarán perdiendo cada vez que avance esto. Goku carga un Kamehameha y arroja a King Cold a una distancia para liberarse de él e ir a ayudar a los demás. Krillin decide arriesgarse con un Kaioken aumentado a 10 veces para ir en contra de Ginyu, pero el sujeto ya se estaba acostumbrando mejor al cuerpo de Vegeta y logra esquivar sus ataques y derribarlo. Goku, convertido en Super Saiyajin, empieza a golpear a Ginyu en el cuerpo de Vegeta para debilitarlo lo mayormente posible y exigirle que deshaga esa técnica. Ginyu con una sonrisa le dice que entonces él es aquel Super Saiyajin que pudo contra Freezer, y que eso le da la lotería en este mismo momento. Los dos logran alejarse, donde Goku se pregunta a qué se refiere con aquello. Vegeta es un inútil comparado a ti, así que me veo en la obligación de... Cambio. Un resplandor empieza a envolver a los dos presentes, pero Vegeta en el cuerpo de Ginyu se lanza inmediatamente al saber que Kakaroto estaba paralizado ante la técnica, y logra empujar a Goku e interponerse en la técnica, logrando que él y Ginyu vuelvan a sus cuerpos originales. Vegeta, tras recuperar su cuerpo original, se aparta, mientras que Ginyu se mueve de su lugar y se prepara para intentar nuevamente cambiar de cuerpo con Goku, pero es alcanzado por un macanco sapo de Piccolo en su cabeza que lo deja caer. A la distancia un resplandor había finalizado de expandirse, en donde King Cold había pasado a su siguiente forma. Goku, al ver a Cold, decide retomar la batalla entre los dos, la cual ahora iría más igualada para ambos lados, en la que Goku tomaría en cuenta de que a toda costa debe acabar cuan pronto pueda contra Cold, ya que con Freezer casi no logra salvarse de no haber sido por las semillas del ermitaño. Vegeta y Krillin, habiendo sido quienes más heridas sufrieron, debido a Krillin también sufrir desgastes por el Kaioken a un alto nivel, se comerían unas semillas del ermitaño que habrían traído. Krillin dice que deben ayudar a Goku como puedan ahora, ya que si el padre de Freezer puede hacer lo mismo que su hijo, y si ahora con Goku están al mismo nivel, entonces Cold podría pasar a su siguiente forma y los pondría en mayor desventaja. Piccolo le pregunta si tiene alguna idea, ya que a estas alturas es difícil ayudar incluso con sus mejores técnicas. Krillin les dice que la otra técnica que le enseñó Kaiosama es mucho más poderosa, no sabe si al nivel de un Super Saiyajin, pero como el planeta de Kaiosama es pequeño, seguramente con la energía de la Tierra podría hacer una Genkidama bastante poderosa, y claramente si ellos también aportan de su energía para optimizar el proceso. Krillin entonces se aparta para elevar sus brazos para comenzar a reunir energía, mientras que Goku por su lado empezaba a desgastarse en la batalla llevada a cabo.
por lo que estaría considerando encargar su mejor Kamehameha para ponerle fin al padre del emperador del mal, pero debido a que él aún tenía energía de sobra y no se detenía, le sería difícil reunir energía de momento. Goku recuerda otra de sus técnicas menos frecuentes, y se aleja a gran distancia para lanzarse con el golpe de Lozarm, el cual choca contra el pecho de Cold, logrando empujarlo, pero Cold estira sus pies al suelo para ir arrastrándose y resistiendo mientras sujeta a Goku. Sin embargo, a Cold le sería difícil despegarse debido a la gran aura que rodearía a Goku al aplicar la técnica. Tras dificultades, Cold logra apartarse, pero es cuando Goku le lanza su mejor Kamehameha, que iba concentrando discretamente en su otra mano para juntar ambas. Cold se vería consumido por el ataque, el cual Goku sabría que no fue suficiente para detenerlo. King Cold estaría asustado por lo de lo que casi no se salva, y eleva su poder hasta pasar a la forma final. Mientras Cold estaba generando ese resplandor, Goku se daría cuenta de lo de Krillin, y habiendo escuchado parte de cómo se hace la técnica, decide elevar sus manos para darle parte de su poder. Krillin habría completado la Genkidama y la arroja mientras Cold aún está vulnerable, así apartándose Goku del campo de batalla. Pero en un pestañeo Cold logra recuperar la movilidad, y confundido al ver la tremenda bola de energía, y que no viene de un Super Saiyajin, decide aplicar resistencia contra aquella. Cold lograría frenar la bola de energía, pero no lo suficiente para devolverla, dejando impactados a los guerreros presentes. Los guerreros Z no pierden tiempo, y deciden rodear a Cold en caso de que empiece a considerar el elevar sus poderes, por lo que Goku y Yamcha arrojan un Kamehameha, Piccolo un Makanko Sato, Tenshinhan un Kikoju, y Chao su técnica de parálisis. Esto empezaría a darle una victoria a la Genkidama de momento, pero Krillin no lograría resistir mucho y decide usar un triple Kaioken para empujar su ataque hacia el enemigo. Los pies de Cold empezarían a romper el suelo, mientras al mismo tiempo los demás siguen rodeando a Cold con sus ataques. Vegeta, quien aún no se había unido al ataque, se aparece desde el cielo para arrojar un Gallic Ho con la capacidad de destruir la tierra, y lo arroja en dirección a Cold, donde los demás estarían atónitos al ver que Vegeta estaba arrojando una poderosa técnica sin medir sus consecuencias. Pero Vegeta sabría bien que un sujeto como Cold podría resistirla, y que sin embargo aunque tenga que depender de una raza débil, le ayudaría de ganar tiempo suficiente. Tenshinhan al ver aquello decide arriesgarse con una nueva versión del Kikoju que estuvo entrenando, y decide lanzarla para que tanto él y Vegeta le den una oportunidad a Krillin. Así es como Cold logra ser impactado lo suficiente para que la Genkidama gane más terreno y estalle en la zona, donde los demás se agacharían de inmediato al suelo para resistir, mientras que Krillin debido a su masivo desgaste se desmaya. Un resplandor se habría expandido y lentamente se desvanecería mientras polvo flotaba y piedras pequeñas empezaban a caer en todos los alrededores, levantándose los guerreros presentes, decidiendo ir a auxiliar a Krillin por ser el héroe. Krillin sería ayudado con una de las semillas del ermitaño que quedan, donde Goku también pretendería comerse una debido al desgaste en la batalla, pero un rayo alcanzaría la bolsa y la quemaría. A la distancia se llegaría a ver a un muy malherido King Cold, donde su ki habría disminuido considerablemente debido a la Genkidama. Vaya, con que con eso Vegeta recuperó sus energías anteriormente, esta vez me aseguraré de no fallar mi tiro contra alguno de ustedes. Goku presiona sus puños y se lanza al ataque contra Cold, donde Cold pese al dolor corporal que tendría, aún podría contra el Saiyajin, y le diría que no cometerá el error de su hijo de confiarse, e incrementa de a poco su porcentaje de poder mientras pelea. Oye Namekiano, me parece una molestia sugerirlo, pero cuando Kakaroto y yo estuvimos en Namekusei, el gran patriarca nos contó sobre tu pasado, y sugirió que tú y Kamisama crearían a un ser demasiado poderoso si se volvieran a unir. Me desagrada esa idea, nuestras esferas dejarían de existir, pero viendo la situación por la que estamos pasando, no queda de otra. Piccolo sale volando al templo, mientras los otros guerreros sin quedarse de brazos cruzados se lanzan a pelear. King Cold derribaría a todos fácilmente, y agarra del cuello a Vegeta, diciéndole que él tiene la culpa de llegar a esto, todo porque su hijo no acabó con él, pero así como Freezer acabó con el rey Vegeta, ahora es su turno para ponerle fin a su hijo el príncipe. A espaldas de King Cold llegaría un nuevo Kikoju de Tenshinhan, el cual dejaría al guerrero cada vez con menos energías por esa peligrosa técnica, la cual habría comprado algo de tiempo a la vida de Vegeta, quien es soltado mientras el oponente va por Ten. Unos Quiensan serían arrojados en dirección a Cold, quien al esquivarlos, uno habría cortado una de sus piernas, lo que frenaría al padre del emperador ante el dolor que habría provocado en aquel. King Cold crea un aura alrededor suyo y hace una explosión de ki que los mandara a volar. No puedo creer que esto esté pasando, ¿saben qué? Voy a acabar con ese insolente, primero me pone en aprietos con esa bola de energía y ahora con esos discos cortantes.
Cold estira su mano y suelta una ráfaga de energía que Krillin no habría podido resistir y acabaría con su vida. Todos quedan impactados ante lo sucedido, donde Goku, muy molesto al ver que nuevamente un demonio del frío acabó con su mejor amigo, presiona sus puños, elevando más su poder hasta ser rodeado de unos destellos eléctricos, erizando su cabello más. Tras un grito y liberación de energía, Goku habría alcanzado el Super Saiyajin 2, aunque estaría bastante debilitado y desgastado, se lanza al ataque contra Cold, pero el tirano ya se encontraba en su 50% de poder, pero claramente con un poder mucho más bajo del que tendría originalmente. En el templo, ya explicada la situación, Kamisama habría aceptado la decisión de fusionarse con Piccolo, así nuevamente ambos namekianos volviendo a ser solo uno. Mr. Popo aún estaría procesando el asunto, pero Piccolo le dice que reaccione y lo ayude a llegar más rápido a la zona usando su alfombra transportadora. Mr. Popo procede a teletransportarse con Piccolo cerca de donde ocurría la batalla, y tras ver a Goku con su nuevo poder enfrentarse a King Cold, se lanza a gran velocidad. Goku y Piccolo, siendo los más resistentes del momento, pondrían en aprietos a Cold, en donde Piccolo le sugiere que ahora o nunca deben acabar con él, y que hay que apreciar al sacrificio que hizo Krillin, y del tiempo que les dio al lograr debilitar lo más posible a Cold. No dejaremos que liberes tu máximo poder, ya fue suficiente, gritarían ambos. Vegeta replica el Kien-san de Krillin y lo arroja en dirección a Cold, el rey se percata de la técnica y la esquiva. Luego Vegeta procede a lanzar ráfagas de ataques, mientras al mismo tiempo habría hecho lo de comunicarse telepáticamente con Goku y Piccolo, sugiriéndoles ahora que carguen su mejor ataque. Goku junta sus manos para cargar un Super Kamehameha, mientras Piccolo cargaría una granada luz. King Cold estaría apalizando a Vegeta, causando que expulse mucha sangre, en un punto donde Vegeta ya no podría levantarse, y Cold lo levantaría de la cabeza con su mano. Eres patético, Vegeta, ¿creíste que me olvidaría de que acabaría contigo como mi hijo hizo con tu padre? No, pero creo que tú olvidaste con quiénes peleabas. ¿Qué? Ahora, Cold voltea, y Goku y Piccolo lanzan y combinan sus ataques. Cold cruza sus brazos al no tener tiempo para responderles con un ataque, donde Goku y Piccolo los expanden para cubrirlo en su totalidad. King Cold habría sido exterminado, y Goku perdería su transformación de Super Saiyajin 2 y caería sin más fuerzas. Piccolo entre los demás los recargaría con un poco de su energía para que al menos puedan moverse, mientras que 20 minutos después recibirían un mensaje de Krillin desde el otro mundo, quien los felicitaría por lo que lograron. Krillin les contaría que ya está en contacto con los namekianos para arreglar lo que acaba de suceder, así solicitando como primer deseo revivirlo, como segundo deseo restaurar la energía de los demás, y con el tercero pensar en trasladarlo a la Tierra. Pero Goku lo detiene y crea una conexión entre ellos y los namekianos, así como cuando Goku intervino la conversación entre Kaiosama y Saichoro, y diría que en futuros eventos probablemente necesiten nuevamente las esferas del dragón, y que en lugar de molestarlos, necesitarían a un nuevo Kamisama que restaure las de la Tierra. Tras aquello, Mori, quien habría ascendido como el nuevo patriarca tras la muerte de Saichoro, habría propuesto a Dende. Por lo que, concluyendo, el tercer deseo sería trasladar a Krillin y Dende a la Tierra. Posteriormente Dende sería llevado al templo para restaurar las esferas del dragón. Y así concluye esta parte de la historia. Mi nanobot ha sido testigo de muchas cosas inesperadas, mis creaciones no alcanzaron a tener los análisis de esta batalla. Pero esa llave que tiene Goku como collar debe significar algo, no se parece a las que hay en el mercado, antes solía llevar un báculo a sus combates, ahora lleva esa llave, y no descartaré el mínimo detalle para mi futura creación. Hasta la siguiente.